Algo que empieza mal, pues termina mal. Es un tipo que miente sistemáticamente. El culebrón de Ana Bárbara y Ángel sigue acaparando titulares en el mundo entero. En las últimas horas he podido conversar en exclusiva para las cámaras del Gordo y la Flaca con Pancho Ugalde, el hermano de Ana Bárbara. Veamos todo lo que nos cuenta. Pancho Ugalde, el hermano de Ana Bárbara, rompe el silencio para opinar sobre la situación que vive la cantante luego de la infidelidad de su esposo. Yo siempre, desde hace mucho tiempo, supe que este tipo hacía conductas inadecuadas y la verdad es que nadie quiere ver a alguien de su gente o de su familia pasar por situaciones difíciles, pero sin embargo era algo que de alguna manera se veía venir. Algo que empieza mal, pues termina mal. Es un tipo que miente sistemáticamente. Tenía una esposa, se divorció, hubo un pleito con un perro que se llevaron a casa de mi hermana, que lo estaban pintando ahí para que no lo conociera la policía. Pancho culpa al esposo de Ana Bárbara por no tener relación con ella desde hace 8 años. Yo le encaré, descubrí algunas cosas de este tipo. Fui a verla a ella hace 8 años y de ahí para acá no pudimos ponernos de acuerdo y desde entonces no hablamos. Él llegó a hacerme a un lado a mí, a hacer a un lado al mismo Emiliano, que en alguna ocasión intentó preguntarle que qué estaba pasando con algunas cuentas de la mamá. Lo hizo a un lado, a los contadores, a todo mundo. Él quiere quedarse con todo lo de mi hermana. Y pues bueno, ahora sí que ese es arreglo de ellos. Sobre los problemas de la cantante con sus hijos, las nanas de estos y su mamá, esto nos dijo. El primero en denunciar esos maltratos públicamente fue Emilio Levy. Después mi sobrino Emiliano sale expulsado de la casa de mi hermana también y cae a casa de las nanas. Chemita tuvo que ser rescatado por Pirru para salir de ahí. Se lo llevaron a Cuernavaca. Después mi mamá, por denunciar y alzar la voz en contra de lo que hacía este tipo con mis sobrinos, pues salió expulsada también de la casa, a empujones la corrió este criminal. Y por último las nanas que salieron también de ahí corriendo. Pancho da su versión del por qué supuestamente Ana Bárbara perdona la infidelidad de su esposo. Quizás a mi hermana le sale más barato quedarse con él que divorciarse. Para finalizar, le envió un mensaje a su hermana, la reina grupera. Simplemente que la amo, que me perdone si en algún momento fui bastante insistente con ella, pero pues que aquí estamos, la familia siempre está para ella, a lo mejor desde otra trinchera, a lo mejor no cerca de ella, pero siempre estamos con ella de corazón. Chicos, dejadme deciros, y es información de primerísima mano, que Ana Bárbara está recibiendo en su celular mensajes con pruebas contundentes sobre esta infidelidad. Mensajes que no le estarían llegando de Adri Tobal, sino de sus familiares más directos, que me dicen: Jordi, se los estamos enviando para ver si de esta manera abre ya de una vez por todas los ojos. Bueno, yo desde Madrid me despido y regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca. Ok, Jordi. Jordi parece que está malo de la garganta. Y ahora sí, Jordi, tremenda. Otra exclusiva de Jordi. Déjame preguntar, tú eres mujer. Necesito una mujer que opine de esto. Ajá. Si tú tienes una relación o estás casada, como está Ana Bárbara, tienes toda la familia en contra de esta relación, pero tú sigues con él, ¿qué quiere decir? ¿Qué tú crees? Si la familia tuya te empieza a decir y tú estás feliz con tu esposo. Y te deja de hablar. ¿Tu familia te deja de hablar porque estás con esta persona? No, porque toda la familia está en contra del esposo de Ana Bárbara. Si tú estás casada y toda la familia tuya está en contra de tu esposo, ¿qué tú haces? Si estás enamorada de esta persona, tú sigues tu corazón, la familia debería de entender. Mira, eso es que entre parejas la gente no se puede meter. Claro. Ese es el problema que hay. Claro. Ese es el problema que hay siempre. Pero creo que también por eso es que parece que no se comunican desde hace muchísimo tiempo, desde que está, parece que con él. Ya. Pero qué fuerte para ella, y que todo sea tan público, me da tanta pena, me arruga el corazón lo que está pasando a Ana Bárbara. Y aparte, vamos por parte. Tampoco es que la novia que tiene en Costa Rica es mi ¿Es su novia?
No, la mujer esta que está en Costa Rica. Sí. Tampoco es que es la última Coca-Cola del desierto. Tan hermosa Ana Bárbara, pero bueno, ojalá. Carlito me dice, ¿pero estás saliendo con él? Yo le dije, no, yo no sé, yo no me voy a meter en eso. La infidelidad del esposo de Ana Bárbara sigue dando muchísimo de qué hablar. Todo parece indicar, oigan esto, que la cantante ya tomó una decisión en torno a este matrimonio. Vamos a pasar con Jordi Martín, vía satélite, que nos tiene una actualización de lo que está pasando con la cantante, con su esposo y con esta situación tan pública. Jordi, adelante. Hola. Hola chicos, ¿qué tal? Los saludo desde Madrid y os cuento hoy la última hora de todo lo que estaría pasando en torno a la vida de Ana Bárbara. Por un lado, he hablado con el entorno más cercano de la cantante y me dicen que Ana Bárbara está fatal, que anímicamente está deshecha e incluso la ven tan mal que una hermana suya ha tenido que desplazarse hasta Los Ángeles para estar con ella y arroparla. Pero por otro lado, el entorno más cercano de la cantante me asegura que Ángel Muñoz desde hace 2 días ya no está viviendo bajo el mismo techo en la mansión que tienen en Beverly Hills. Me dicen presuntamente que Ángel Muñoz hace 2 días agarró las maletas y se fue. Nadie sabe en estos momentos dónde se encuentra Ángel Muñoz, pero me dicen que el motivo sería que a Ana Bárbara le están llegando muchos mensajes a su teléfono con las pruebas de la infidelidad y que Ana Bárbara habría dicho basta. Después de chequear todas esas pruebas y ver que esto es verdad, habría dicho basta. Yo, por mi lado, he intentado corroborar esta noticia, me he puesto en contacto con Ángel, le he dicho, oye Ángel, confírmame o desmiénteme si es cierto que te has ido de casa. Ángel Muñoz ni confirma ni desmiente, así que vamos a ver qué es lo que sucede con este culebrón que no para de generar titulares. Yo desde Madrid me despido y regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca. Gracias, Jordi, gracias. Qué difícil, ¿verdad? Una situación que al principio pensamos que iban a unirse y pelear, o sea, Raúl, batallar por ese amor que han tenido en los últimos 10 años. Sabemos que ya estaban casados y todo. Sabemos que Ana Bárbara, a través de los últimos años, lo ha defendido contra capa y espada, porque no es la primera vez que se habla de situaciones incómodas con Ángel. Jordi estuvo hablando, Lili. Raúl, me imagino que en este momento es algo muy fuerte lo que tienen que estar pasando los dos, es obvio. Jordi estuvo hablando con uno de los familiares de Ana Bárbara, que le aparentemente habla con Ana Bárbara, y le aseguró que sí, que se había ido de la casa ya hace 2 días y que ya esto era oficial. Entonces, ahí lo tienen. Lo están oyendo aquí en el Gordo y la Flaca. No sé qué decirle. Bueno, Raúl, ¿qué decirte? Que uno, no, pero los dos me caen muy bien. Después de que nuestro show y Jordi anunciara públicamente lo que estaba pasando en su matrimonio y la supuesta infidelidad que pasó Ana Bárbara y que hizo pues su esposo a Ana Bárbara, ahora hay muchas personas que están saliendo a decir, ya yo lo sabía, yo lo había dicho, esto, lo otro. Y estas son unas mujeres que trabajaron donde Ana Bárbara y hoy están señalando nuevamente al esposo de Ana Bárbara, incluso de abuso. Se trata de Katy y Marta, 2 mujeres que aseguran que durante más de 18 años cuidaron y ayudaron a criar a los hijos de Ana Bárbara y hoy, en medio de todo el escándalo que vive la cantante, decidieron enviar una carta en la que hacen fuertes acusaciones sobre lo que, según ellas, vivieron dentro del entorno familiar de la cantante. Ellas explican que su trabajo no se limitaba a tareas domésticas, sino que implicaba una relación emocional muy fuerte con los niños, a quienes dicen haber tratado como parte de su propia familia. En la carta niegan haber sido despedidas, dicen que renunciaron por el comportamiento de Ángel, pareja de Ana Bárbara, sobre todo por maltratar a los niños. Las exniñeras cuentan que a Emiliano, el hijo mayor, lo botaron de la casa y ellas le habrían brindado apoyo temporal durante aproximadamente 2 años y esa ayuda provocó aún más problemas con la familia. Las mujeres dicen que durante años han sufrido intimidación y amenazas por parte de Ángel. Incluso relatan un incidente que ocurrió en un restaurante en Beverly Hills, donde ellas estaban cenando y se aparecieron Ángel y el hijo menor de Ana a insultarlas. Finalmente, las mujeres aseguran temer por su seguridad y responsabilizan públicamente tanto a la cantante como a su esposo de cualquier daño físico o represalia que pudiera ocurrirles.
Y por si esto fuera poco, el padre de Ana Bárbara también salió a hablar luego del escándalo de la infidelidad de Ángel y esto dijo. Tenía que suceder. Esta niña confía en todo el mundo. Desprecia a toda su familia por irse con ese. Ahora tiene que pagar las consecuencias. Hasta ahora, ni Ana ni Ángel han respondido públicamente a todas estas declaraciones. Y estoy segura que seguirán hablando y seguirán saliendo personas a hablar y a montarse dentro de este problema y esta situación lamentable que está viviendo Ana Bárbara. Así que hay que seguir muy atentos. Nosotros, por supuesto, como lo dije en la historia, entramos en comunicación con Ángel y con Ana Bárbara para saber si tenían algún comentario que hacer a estas nuevas acusaciones de las nanis que dicen que trabajaron con ella 18 años. Entonces, vamos a ver qué pasa en esta situación. Tania, qué difícil, que gente tan cercana salga a hablar ahora sí. Yo creo que en este momento, mira, la señora de esta muchacha que salió allá en Costa Rica, ok, lo entiendo, que tenga que salir porque dice que tuvo una relación con él. Lili no está de acuerdo que ella lo hizo, pero si ella tuvo una relación con él y ahora no le están haciendo caso, se enojó, habló, no está mal que haya hablado. Él le pidió perdón a Ana Bárbara y Ana Bárbara lo perdonó, pero aquí la que tiene que decidir si está con él o no es Ana Bárbara. Lo sé, Raúl. No hay más nadie. Ana Bárbara es la que tiene que decidir esto. Entonces, oye, si ella está feliz con él, ¿qué más uno puede pedir a Tania? Bueno, uno no puede meterse porque al final ellos van a tomar sus decisiones, Raúl. Entre marido y mujer nadie se debe meter. Entre marido y mujer nadie se debe de meter. No entiendo porque han salido todas estas cosas y Ana Bárbara sigue con él y lo apoya y lo quiere y pasa esto de esta costarricense que ha dicho que se ha acostado con este hombre, que tuvo una relación con él y todo, y ella dice que perdonó a su, no es esposo porque no se han casado, pero es igual que si se hubieran casado porque llevan mucho tiempo juntos. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Es como que le están tirando cosas a ellos todo el día para ver qué va a pasar, no sé. Al final lo que tú dices, solo ellos pueden ver si esto sobrevive, Raúl, porque ya el escándalo es demasiado público y obviamente ya han pasado demasiadas cosas anteriormente. Ana Bárbara sabemos que lo ha defendido de todo esto en todo momento. Ha perdido relación con el padre, ha perdido la relación a lo mejor hasta con el propio hijo del Pirro, Emiliano. O sea, han pasado ya tantas cosas. Pero Lili, vamos a ver esto. Ella es la que tiene la relación con él. Si ella está feliz con él, ¿por qué se siguen metiendo entre ellos? Es lo que yo no entiendo. Esto es aparte de la mujer que habló de Costa Rica, esa es otra historia. Porque esta mujer está dolida porque el hombre no siguió la relación con él y tuvo que salir a decirlo. Ok, déjame explicarte, Raúl. La gente ha dicho exactamente lo que dice esta mujer públicamente, lo saben en privado. Escucha lo que está pasando. Toda la familia sabe lo que está pasando y yo me imagino que por esto la familia ha estado en contra de Ángel. Yo sé, lo entiendo perfectamente. Pero ya eso es pasado. Pero la única que puede resolver esto es Ana Bárbara. Tiene 100 personas que están diciendo, oye, no estés junto con él, oye, es malo para ti. Si ella decide que quiere seguir con él, ¿qué vas a hacer, Lili? Raúl, yo no sé, están casados, hay que esperar a ver si ellos deciden... divorciarse, separar todo ahora, porque obviamente llevan 10 años juntos. O sea, llevan 10 años juntos, señores. Ya hay una firma, ya hay un contrato ahí matrimonial. ¿Qué se hace, Raúl? Déjame ver, tú eres mujer. Si a ti te empiezan a hablar mal de tu compañero o de tu esposo o algo de esto antes de tu divorcio y esto y lo otro, ¿qué tú haces? Bueno, primero lo defiendo. Claro, entonces... Lo primero que no hace es defenderlo. ¿Qué? No sé. Yo no sé ahora que ya esto es tan público y que ya está viendo tantas cosas, Raúl. No sé qué más se puede hacer. El primer instinto de uno es salvar el matrimonio, salvar la familia, salvar lo que has construido por tantos años. Porque al final uno tiene un plan de vida, mi gente, pero si la otra pareja te cambia ese plan de vida, uno tiene que ajustarse y empezar entonces en cero de nuevo. Como yo decía con mi matrimonio, 25 años y nadar tanto para quedarme en la orilla. Eso le decía yo a mis amigas. A mí lo que me Oigan, nadar tanto para quedarse uno en la orilla. Y es que la persona que uno tenía al lado te cambia el plan de vida. Perfecto, hay que empezar de nuevo. A mí lo que me molesta, y yo entiendo que esto es un show de farándula, están usando el programa y otros programas para ellos hacerle la vida imposible, que puede ser. Están haciendo la vida imposible a este hombre para que Ana Bárbara se divorcie de él. Vamos a decir, si ella no lo ha querido hacer hasta ahora y llevan tanto tiempo juntos,
¿por qué seguir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo? No sé. No sé. Vamos a esperar qué pasa. Vamos a esperar qué pasa, mi gente. Les deseamos toda la suerte del mundo y de verdad que de que está complicada la situación, está complicada. De verdad que no quisiera ni meterme en esto ya porque de verdad que a mí no me gustan las peleas estas entre marido y mujer y sobre todo que queremos esto, mucho a Ana Bárbara. Lo veo súper mal. No es una cosa que me gusta a mí, de verdad. De verdad. Ay, por eso no me parece bien que esta mujer haya hecho eso públicamente, pero bueno. Cristian Nodal reconoce que sintió miedo cuando los hechos violentos ocurrieron en Zacatecas, cerca de su rancho, aunque la familia Aguilar siempre aclaró que no era en contra de ellos. Pues agradecido por estar vivo, pero realmente siempre he valorado mucho cada instante, ¿no? Creo que así es como he manejado mi vida, llevándome 100% de emociones, 100% del corazón y bueno, obviamente la experiencia de Zacatecas vino a reforzarlo más y para todo el público en general uno nunca sabe qué es lo que vaya a pasar en la vida. Pues no sé, mi esposa tenía mucho miedo, me tocó pues tirarme al piso, no sé, la verdad que no sé, simplemente mucho miedo y vivir más, estar a salvo. Sí, claro, y los escoltas hicieron un gran trabajo y todo salió muy bien. Cristian confirmó que está a punto de cumplir el aniversario de carrera artística. Ya el siguiente año cumplo 10 años de carrera y ustedes me han visto crecer, han crecido conmigo desde muchos ángulos, ¿no? Desde muchos aspectos. Mi vida ha estado muy expuesta al público y muy cosa privada. Pues no, o sea, al final del día creo que son tomas de decisiones y desde la primera vez que me vinculé con alguien que también era famoso, pues ahí yo no sabía el paso que estaba dando, pero lo di y no me arrepiento, al final del día es lo que es. ¿Inti va a celebrar contigo estos 10 años? Yo la verdad todo el tema de mi hijo lo estoy reservando para que lo que ella decida hacer de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener 100% mi apoyo, pero yo la verdad estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes. De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes. ¿Qué le pides a la sociedad? Pues ya está por llegar a Argentina, ya se acercó en México, está por llegar a Argentina. Y como lo comenté, es meramente para que se regule ya una manutención y se regule las visitas, el tiempo con ella. Pues verla para empezar. Con respecto a su carrera, negó absolutamente que Pepe Aguilar pretendiera convertirse en su manager. No, mi suegro creo que está 100% enfocado en su carrera, está lejano de ser manager. De hecho, está desvinculado de Ángela, está desvinculado de Leonardo. Los apoyan como disquera, pero él está 100% ahí. Y aunque no como manager, creo que sí me ha ayudado mucho con varios consejos en temas sobre todo legales. Ya ves que yo tengo problemas con disquera y demás. Él, creo que por eso lo pintan como que te va a demandar Pepe y demás, porque es el único artista y es de los pocos que es dueño de sus masters. Entonces, bien, muy bien. Estoy por terminar mi ciclo con Sony Music. Estoy por empezar con Universal, una buena negociación. Esperemos que no se siga peleando, porque al final del día me he perdido, por ejemplo, de Viña del Mar, eventos que para mí me hacen un montón de ilusión. También plataformas como Disney, Amazon y demás que han traído este proyecto para transmitirle un show en vivo al público y pues por derechos y cosas así pues no se han podido hacer. Bueno, señores, es el que más se habla ahora por el problema con Cazzu, con su hija, con todo el problema que hay con la hija de Pepe Aguilar que está casado. Entonces, es un tema bastante difícil, complicado. Es un gallito feliz, pero es buena persona, tiene buen corazón. Lo conozco desde que comenzó mi carrera en televisión. Cuando él, ¿qué vas a decir, Raúl? No. Pero es un, para mí, es buena gente. Es un tipo que la gente quiere por el buen corazón que él tiene. Él es muy simple. Carismático. Tú lo ves bailando ahí aquella vez que salió que estaba gordo en el escenario. Carismático. Y todo. ¿Por qué? Porque ese es Cristian Castro. La gente lo ama. A mí me encanta, pero bueno, vamos a ver, señores, hablamos con él sobre su carrera, sobre cómo está su corazoncito en este momento y muchas cosas más. A ver qué dijo. Fue rotundo el éxito en los dos conciertos de Cristian Castro en el Coloso de Reforma, pero mucho llamó la atención la ausencia de su madre Verónica Castro. Hay que comprenderla, es una señora que realmente tiene su vibrar y tiene su manera de sentir, así que
donde esté, y siempre me está apoyando. Yo sé que está pendiente de mí, siempre ha sido muy calurosa, muy cariñosa. Ella me dio la oportunidad de ser cantante, así que se lo debo todo a ella. Cristian nos confesó que su historia de amor con Mariela Sánchez ya quedó en el pasado. Pues ahí estoy en la calle de la amargura. Sinceramente no he logrado, digamos, hacer un luto todavía a mi relación pasada. Así que bueno, voy a continuar, supongo que solo por unos cuantos meses, y ojalá que aparezca alguien bien, ¿no? Ojalá que se pueda. La verdad que es muy difícil tener pareja, y todo esto es un dilema para ser cantante, pero yo quiero lograrlo, y aunque sea mi último deseo, pues espero lograrlo. Pero el hecho de saltar de una novia para otra no impide que el Gallito Feliz esté pendiente de sus 3 hijos. Lo que yo pueda aportarles, lo que yo pueda, lo que yo los pueda inspirar, ojalá que logre inspirar mi personalidad, lo bueno y lo malo. Me encanta, Raúl. Obviamente, él es súper sincero. Hemos conocido casi todas las relaciones de Cristian, creo yo. Hemos conocido hasta la que duraron casado, ¿cómo fue? Creo que 1 mes y 2 semanas, la violinista. Sí. Como todo lo que pasó con... yo me acuerdo, él quería invitar a Lili a salir hace 20 años atrás. Raúl, para. Quería invitar. No le importaba, él no tiene miedo, él invita a cualquier persona a salir. Él me quería mostrar su Ferrari. Yo me acuerdo perfectamente, y creo que salió con la hermana de Sofía Vergara, y va a casa de la hermana Sofía Vergara a buscarla y todo eso. Mi querida Clarisa, por favor, me encanta. Yo no sabía ese detalle. Ay, por favor. Él está hace rato tratando de decirlo. Bueno. Oye, si estuviera aquí ahora, te estuviera invitando a salir. Ah, pero si la primera vez que me lo conoció me dijo, ¿quieres hacerte un hijo? Eso fue lo primero que me dijo. ¿Cristian Castro? Sí, Cristian Castro. Un tipo buena gente, un tipo que uno se divierte con él. Exacto, exacto.